Antes de comenzar, familia, deseo desearles a todos los que son papás muchas felicidades. El Día del Padre nos debe recordar, ante todo, la paternidad del Señor. Decíamos ahorita en la clase del grupo de abajo, Dios ha elegido mostrarse al mundo como Padre. Esto es muy importante que lo entendamos, porque es el sentido de relación que Él tiene con nosotros, cómo nos cuida, cómo nos ama y nos sigue todos los días de su vida, todos los días de nuestra vida. La vida del Señor es infinita, ¿verdad? Acompáñame a Salmos 119, vamos a continuar donde nos quedamos. Salmos 119, versículo 41. Salmos 149, versículo 41. Esta semana nos toca leer la sección que es la letra Vav. En algunas Biblias dice Bau y en algunas otras también va a decir Wow con W. El motivo principal de esto es porque esta letra en la antigüedad, muy seguramente los lingüistas piensan, tenía más un sonido como de W. Y la otra opción, y como se está pronunciando más en la actualidad, es como una V labial. Es una V, no como una B. No, la B labial es la de bet, ¿verdad? Es B. Y esta es una V que se pronuncia con los dientes. Es una VAU. Es casi una F, si te puedes a pensarlo de esa manera. Y esta letra es la letra más usada en el alfabeto hebreo. El motivo principal, hay varios motivos, aparte de su propio uso como consonante, esta letra también funciona como una semivocal. La letra Vau, acuérdate, en el hebreo antiguo, en las escrituras que nosotros tenemos, las escrituras no tenían vocales mayormente. Entonces, las palabras estaban formadas mayormente de consonantes y se esperaba que el lector supiera qué palabra o qué vocales debía llevar cada palabra. Y una ayuda que tenían a veces las escrituras era que la letra Bau se usaba como una O como una U, según su contexto. Y esto es así hasta el día de hoy. El otro motivo por el que también es la letra más utilizada es porque la letra Vau es la conjunción I. Nosotros decimos, por decir, Helios y Diana. En el hebreo sería Helios va Diana. Entonces era una letra Vau, ¿verdad? Entonces esto se repite muchísimas veces, ¿verdad? Entonces esto Diana, en el hebreo sería se utiliza Helios va tanto. Diana. Y era una también letra esto Vau, pues ¿verdad? trae Entonces algunas esto se complicaciones en la interpretación, muchísimas ¿verdad? veces, Cuando alguien ¿verdad? lee el hebreo, Entonces esto tiene que por andar lo hebreo sería, sería se utiliza una tanto O, Diana, una U, y era una también letra esto Vau, consonante, entonces trae a veces algunas dificultades. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en el nombre del Creador en el Antiguo Testamento. Nosotros en nuestra traducción pone Jehová, ¿verdad? En la actualidad, la mayor parte de los eruditos concuerda que Jehová no es probablemente la pronunciación más exacta, ¿verdad? Se piensa hoy en día que la pronunciación del Señor, del nombre del Señor es Yahvé, pero también por la naturaleza de la letra Vau, podría ser Yahweh. No sé si me doy a entender. Y el motivo es porque los judíos, por causa de la santidad del nombre de Dios, dejaron de pronunciarlo
por completo, durante siglos incluso, hasta que se perdió la tradición cuando fue destruido el templo en el año 70. Entonces, inferimos en base a evidencia. Esto es lo más probable, pero la realidad es de que no se sabe a ciencia cierta esto. El por qué nosotros decimos Jehová tiene que ver porque en los textos hebreos, el Masoreta, que es de donde se traduce Reina Valera, la palabra, el nombre de Jehová, que es Yahvé, tenía apuntadas las vocales de Adonai. Adonai es la traducción de la palabra Señor. Entonces, nosotros decimos Yahvé es mi Adonai, Jehová es mi Señor. ¿Verdad? Entonces, la intención era esta, para el judío tenía que leer estas vocales y en vez de decir Jehová o decir Yahvé y pronunciar el nombre santo del Señor, ellos debían decir Adonai. O sea, no borraban el nombre de Jehová, decían Adonai en vez de esto. Pero cuando se tuvo los manuscritos, pues lo que hicieron nuestros primeros traductores fue escribir Jehová, que era como la lectura que nos daban estas palabras. Entonces ese es el motivo por el que usamos Jehová hasta el día de hoy. Entonces esas son algunas curiosidades de la letra Vau. Vamos a orar para empezar nuestra meditación de la enseñanza. Primero vamos a leer, no hemos leído el texto, ¿verdad? Es Salmo 119, versículo 41, dice: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Oramos. Dios nuestro Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús, pidiendo que tu palabra ilumine nuestro corazón y nuestro entendimiento, para que comprendamos cuán grande, cuán profundo, cuán ancho y tan rico son las misericordias que nos has dado en Cristo Jesús a tu iglesia. Que podamos, Señor, ser instruidos en tu palabra, que podamos entender el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que generes en nosotros fe verdadera, fe que obra por el amor. En Jesucristo. Amén. Entonces el Salmo 119, 41 comienza diciendo: venga a mí tu misericordia. Escúchame bien, la misericordia de Dios no es merecida. La misericordia que Dios da al creyente no es merecida. Dios da misericordia como juez que es cuando no aplica justicia, cuando no aplica su justicia sobre los que merecen. Entonces Dios perdona la maldad, Dios pasa por alto la maldad, deja y aplica su misericordia. Pero escucha esto, el pecado no es un error menor, el pecado es una gran traición. R.C. Sproul, el maestro de la iglesia, decía: el pecado es una traición cósmica. Es una traición de carácter universal, es una falta de conformidad a la ley de Dios de una forma brutal, contra la santidad infinita de Dios. Cuando nosotros pecamos contra el Señor,
el pecado no se olvida. El pecado lleva en sí condena, culpa y castigo. Nuestra deuda, la palabra deuda es usada en las Escrituras para describir las consecuencias del pecado. Ahí está. ¿Con qué se salda una deuda? ¿Con qué llegamos a estar a cuentas delante de Dios? La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Sí. Por cuanto hemos pecado, la satisfacción de la justicia de Dios por nuestro pecado y por nuestra culpa demanda la sangre del pecador. Esto nos es enseñado en la ley de Moisés, cuando por cada pecado se demandaba el sacrificio de un animal, ¿verdad? Y esto por cualquier tipo de pecado que hubiera, por pecado de culpa. Había hasta que hacer sacrificios por los pecados de omisión y por los pecados de ignorancia, de hierro, como dice la traducción. No importa la causa, importa la acción del pecado. Todo pecado requería y requiere su satisfacción. En el sistema que Dios ha puesto en su justicia infinita, que es dada por su atributo de justicia, Dios no permite una moneda de cambio. Tú no puedes hacer una justicia de obra justa, de una obra importante, que en su bondad pues cargue en sí misma tanto mérito que te va a cubrir la culpa de otro pecado. No puedes darle una al Señor en cambio de la otra. Cada acción es evaluada individualmente y Dios aplicará su justicia estrictamente. Le va a dar a cada uno conforme a sus obras. Quiero que acompañes, vamos a Romanos 2. Romanos 2, versículo 1. Del apóstol Pablo nos presenta en su evangelio una lógica que parte de la justicia de Dios y que se va a desenvolver en el evangelio, lógicamente. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este pasaje nos describe la realidad de nuestro juicio de Dios por causa de nuestras obras. Mira, cuando Dios creó al hombre,
nos enseña las Escrituras, estableció un pacto de obras con el hombre, en el cual si el hombre hiciere todas las cosas que el Señor le ha mandado en la ley que Él puso en su corazón, y además cumpliera el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, el hombre podía recibir a cambio vida eterna. Simplemente el hombre tenía que evitar fallar en la ley del Señor. ¿Pero qué pasó? El hombre cayó comiendo del árbol del conocimiento del bien y el mal. El hombre traspasó los límites buenos que Dios le había puesto en su mandamiento. La conciencia del hombre fue despertada y se dio cuenta de su condición y se escondió del Señor y se tapó con hojas de higuera. Dice la Escritura. El pasaje que leímos nos habla del trato de Dios a la humanidad con respecto a su ley. En ese sentido, toda la raza humana está bajo la justicia divina. Para tú tener gloria, honra e inmortalidad, es necesario cumplir toda la ley, sin excepción. Y entonces, eso ya es un negocio con el Señor. Ya el Señor te debe la salvación, te debe una recompensa. El problema que tienen muchos cuando leen este tipo de pasajes es que pueden llegar a creerse en sí mismos que este negocio es posible. Hay gente que en su necedad dice, está bien, voy a tratar de hacer todo lo mejor que yo pueda a partir de hoy. Necio, necio, porque ¿qué hay de todo lo que vino antes de que hoy te comprometieras al Señor? Y necio más, porque ¿qué hay de todo lo que va a pasar después de que empieces a fallar naturalmente tus compromisos con Dios? Romanos 3:9, ven conmigo. Necesitamos enfrentarnos a esta realidad. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, ¿quién es oidor y hacedor de la ley de Dios? No hay justo ni aún uno. Las reglas del juego están puestas. ¿Quieres gloria y honra e inmortalidad según un pacto de obras? No puedes fallar ni una vez para que entonces te sea recompensado. Pero el problema es que toda la humanidad ha pecado y está destituida de la gloria de Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con sus pies se dirigen a hacer el mal. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran a derramar sangre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es el hombre. Y tú necesitas entender, para entender el Evangelio de Dios, tienes que entender al Dios del Evangelio. Dios es justo, infinitamente justo. Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su justicia. Dice el libro de Números, Dios no tendrá por inocente al culpable, sea cual sea que haya sido el pecado que hayas cometido. Porque pasarte por alto tu culpabilidad sería una injusticia. Y Dios no puede cometer injusticias. Escúchame bien, Dios no puede ignorar nuestras faltas para ser misericordioso. Dios no
Dios no nos justifica de esta manera. Dios no puede negarse a sí mismo. La justicia se tiene que aplicar. Por eso hay un infierno de fuego. Por eso hay una condenación eterna, porque el peso de tus pecados es eterno. Contra el Dios infinito, tienes que entenderlo. Tu pecado no es un pecadito, no es una blanca, no es un pecadito blanco. No hay tal cosa. Todo pecado es mortal en sí mismo. Por causa de nuestros pecados seremos juzgados. Pero aquí es donde aparece la buena noticia del Señor. Esta justicia se va a aplicar, sí. Pero el que cree en Jesucristo, Dios aplica su justicia en Jesucristo. Esto es buenas noticias. En la cruz de Cristo Jesús, la justicia de Dios es aplicada con toda su crudeza y su vigor. Pero sobre Él, al que no conoció pecado, por causa nuestra fue hecho pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios en Él. Dios aplicó su justicia plena contra el pecado de la humanidad en la persona de su Hijo. Él llevó el pecado de su pueblo a sus espaldas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido sanados. Cuando el pecador cree en Cristo Jesús para salvación, nuestra justicia fue aplicada sobre Él. Y entonces, ¿qué recibe el creyente? Misericordia. Venga a mí tu misericordia. La misericordia no puede venir sin que se aplique la justicia de Dios en el Hijo de Dios y Él muera por tus pecados. Pero por cuanto la muerte no puede señorear sobre Él, la muerte no puede retenerle. Él resucitó de entre los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras, para que por su resurrección nosotros seamos justificados, como dice Romanos 4. El creyente en Cristo recibe misericordia, no recibe el castigo que merece. El creyente recibe gracia, recibe un favor que no merece y recibe una justicia imputada que no hizo Él, que no efectuó Él. Romanos 9:15 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y que Dios envía su misericordia. ¿Entiendes? La misericordia no es un derecho humano. La misericordia no es un bienestar social, no es algo que tengan todo derecho la humanidad. La misericordia, si fuese merecida, dejaría de ser misericordia. Si toda la humanidad, por el simple hecho de que somos humanos y de que Dios es bueno, Dios ya no sería justo. Por lo tanto, pequemos y comamos y bebamos, porque mañana moriremos y nuestra fe, nuestra justicia en Cristo sería vana. Si la misericordia no fuera misericordia, se convertiría en un salario. Entonces no mereces misericordia. Tus hermosos hijos no merecen misericordia. Tus padres que amaste no merecen misericordia. Lo siento mucho. El que está en sus pecados y muere en sus pecados permanece. Pero a ti se te extiende hoy, el día de hoy, tienes que entenderlo. Hoy el Señor te extiende una mano, te ofrece una vara de olivo, una rama de olivo. Te ofrece la paz en Cristo Jesús por la muerte en su sangre, por la victoria de sus hijos sobre el pecado, de su Hijo sobre el pecado. ¿No mereces otra oportunidad? Pero Dios, si el día de hoy tú crees,
en el Evangelio, Él puede pasar por alto tus pecados y tener de ti misericordia. Si tú quisieras en tu necedad empeñarte en tratar de ganarte el cielo, te voy a decir una cosa, si Dios te diera otra oportunidad, volverías a fracasar, volverías a caer. Si aún los hijos que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos como templo, ¿cuánto luchamos contra nuestro pecado? Y necesitamos a un abogado que continuamente nos esté defendiendo por su sangre, que es Cristo Jesús, nuestro abogado, nuestro único intercesor delante del Padre, porque no hay intercesoras ni intercesores aparte de Él que nos puedan justificar delante de Dios. Si aún los cristianos pecan y recaen en transgresiones pasadas, solo imagínate si no tienes el poder del Espíritu y no has confesado a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Así te dieren 1000 chances, 1000 veces sucumbirías contra el pecado y contra su peso, porque tu corazón está inclinado a hacer el mal, como dice Génesis 6:5. Por este mal al que está inclinado el corazón, Dios envió el diluvio. Dice la Escritura, Dios se avergonzó de crear al hombre y dijo, voy a raer a toda la humanidad delante de mí en el diluvio. Pero también dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. ¿Puedes entenderlo? Esta gracia que Noé halló también es solamente en Cristo Jesús, porque Noé, pecador también como era él, solamente podía ser justificado en Cristo Jesús, lo mismo que nosotros el día de hoy. Es cuestión de vida y muerte. Aunque tu vida misma, aunque tu destino eterno dependiera de tus obras, fallarías como Adán. Fallarías. Y la única manera de ganar la vida es tomando la misericordia que Dios te extiende en la cruz del Calvario. Cristo en expiación por tus pecados, por la fe en Él y en su sangre. No siempre va a haber un mañana para que puedas seguir posponiendo tu decisión. Tú tienes que creer en Cristo hoy. Tú tienes que aceptar esta propuesta que el Dios eterno te hace. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No menosprecies. No minimices las misericordias de Dios que Él da sobre nosotras. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad. Pero cada vez que tú menosprecias y desechas la misericordia del Señor, tu corazón se hace duro como una piedra. Cada vez que desprecias la gracia de Dios y rehusas el convertirte al Señor, o cada vez que aunque estés convertido, si tú desprecias las misericordias de Dios que deberían llevarte al arrepentimiento, acumulas ira, acumulas dureza en tu corazón. Dios no está obligado a salvar a nadie, tienes que entenderlo también. Dios no gana nada salvándote. Dios se da a sí mismo, Dios pierde y es humillado en su trato con la humanidad. ¿Sí? Si Él se humilla, cantábamos el Salmo 113 hace rato, Él se humilla para ver hacia abajo. Imagínatelo, o sea, el Hijo de Dios que se despojó de sí mismo, que se negó a sí mismo tomando la forma de siervo. ¿Qué gana el Hijo con un pueblo tan rebelde y contumaz como tú? El Hijo no gana nada. Porque eres despreciable, porque eres un pecador. La única forma en la que nosotros somos agradables al Señor es en Cristo, unidos a Él, siendo participantes de la naturaleza divina, como la esposa del Hijo, unidos a Él. En Él vamos a vivir eternamente, en Él. Sí. Dios sería muy justo si nos juzgara
y nos destruyera hoy, el día de hoy, si el techo bajo el que estamos se cayera sobre nosotros, Dios es muy justo en hacer eso. Hablando del mundo entero, si Dios salvará a toda la humanidad, independientemente de sus obras, no habría justicia, porque los pecados y las culpas quedarían impunes. Esto no es el Evangelio. El Evangelio, los que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Cuando Dios elige salvar a algunos y dejar que otros reciban el justo fruto de sus pecados, Dios manifiesta su justicia en los condenados y su misericordia en los que son salvos. Otra cosa más. La misericordia de Dios es activa. El pasaje dice, venga a mí tu misericordia. La misericordia de Dios tiene que ser enviada de Dios. Si Dios no la envía, no podemos recibirla. Si Dios no la aplica, nos quedamos en nuestra maldad. Ahí es donde Él nos extiende misericordia, cuando Él actúa. Tú no eres más que un mendigo. Martín Lutero, el reformador, el día de su muerte, se dice que se hallaba en su papel, así lo tenía encerrado en un puño, era un papelito. Y este papelito decía, somos mendigos. Somos mendigos, somos como Bartimeo, el ciego. Vamos a ver ese pasaje, vamos a Marcos capítulo 10. San Marcos, capítulo 10, el verso es el 35, debe ser adelante, 46. Marcos 10, 46. Quiero que veas esto conmigo. Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, que dice, mendigando. El ciego no tiene capacidad de trabajar como lo haría alguien que ve. ¿Has visto a un ciego en la calle? ¿Has visto a un ciego cómo se puede relacionar con las personas? Mira, el otro día yo estaba viendo la lucha libre y había un ciego, un personaje ciego que salía, que se llama Ojitos de Huevo, es un comediante. Y este comediante tenía una participación como parte de la lucha. El rudo, que era el grande americano, tenía que golpear al Ojitos de Huevo. Pero tú ves a esta persona, imagínate cuando viene el rudo y le va a poner un golpe en el cachete. Bartimeo es incapaz de ver, el Ojitos de Huevo es incapaz de ver de dónde viene el golpe. Él está así en sí mismo porque no puede ver hacia afuera. Se porta raro. No tiene conciencia de cómo se porta porque no puede ver, porque las tinieblas están en sus ojos. Se ve una condición miserable. Sí, Bartimeo está mendigando aquí como el miserable que es. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Maestro, quiero ser salvo. Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado.
Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo Bartimeo el ciego? Aparte de mendigar, aparte de clamar a Dios. Clamar a Dios no es una gran obra. Pedir misericordia es una reacción natural del que no puede hacer nada, del que no puede trabajar, del que está atado y echado en el piso y que no se puede ni percibir a sí mismo. El ciego lo que hizo fue pedirle a Jesús, dame la vista. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Ha puesto su confianza en el Señor y el Señor no va a permitir que él sea avergonzado. El leproso decía, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús, ¿qué le decía? Quiero, sé limpio. La misericordia de Dios está al alcance de un ruego. Que venga a mí tu misericordia, dice el salmista, tu salvación conforme a tu dicho. Salmo 119, 41. Tu salvación conforme a tu dicho. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo ha prometido la salvación el Señor? Mira, el Evangelio es muy simple. El Evangelio te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice Miqueas 7, 18 y 19. Vamos a Miqueas, por favor. Miqueas 7, 18 y 19. Viene primero los Salmos y luego viene Proverbios y luego más adelante está Isaías, Jeremías, Ezequiel. Miqueas es de los profetas llamados menores, está después de Joel, está después de Abdías, de Amós. Ahí está Miqueas más o menos en medio. Miqueas de Moreset, capítulo 7, versículo 18 y 19. Es el final del libro. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios hay como tú, Señor? Que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Mira, la misericordia que Dios te da es una misericordia prometida desde el tiempo antiguo, desde el principio del tiempo. El Dios que no miente ha prometido hacer misericordia contigo. Esta misericordia que en el hebreo se llama Gesed. Es una misericordia pactual. Él hizo el pacto y juró por sí mismo que habría de tener misericordia con su pueblo. Es un amor leal en el contexto del pacto. Los salmos dicen muchas veces, porque para siempre es su misericordia, su verdad en todas las generaciones. La versión nueva, versión internacional dice, su gran amor permanece para siempre. Es esta misma Gesed de la que habla la misericordia de Dios. Aún otra cosa más. Ve Miqueas. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. La misericordia de Dios que Él hace sobre ti, ¿a ti te debería llevar al arrepentimiento? ¿Te debería llevar a un cambio en tu manera de pensar cuando las personas pecan contra ti?
La misericordia de Dios te debería llevar a ser un hijo de misericordia. Porque fuiste llamado a heredar bendición. Porque fuiste llamado a ser misericordioso y a no devolver el mal por mal. Recuérdate de la parábola del deudor que le debía a su señor una deuda grande, impagable. No se podía pagar. Pero cuando él tenía una deuda que les tenía que ser pagada, no tuvo misericordia y echó a la cárcel al que le debía. ¿Qué crees que hizo su señor cuando se enteró que él no hacía la misericordia que él recibía? Fue echado a la cárcel y allí fue el llanto y el crujir de dientes. Nosotros debemos ser hijos de misericordiosa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, podemos orar como el salmista. Salmo 119, 41, si quieres volver. Venga a mí tu misericordia, porque tú debes recibir misericordia para estar en Cristo. Pero también, venga a mí tu misericordia, Señor, porque yo necesito hacer misericordia. Necesito amar misericordia, como dice Miqueas en otra parte. Yo necesito dar lo que tú me das y llevarlo en mi vida. La misericordia de Dios te debe llevar a un cambio, a una consideración de tu estado actual. Y dice el Salmo 119 en el 42, entonces responderé a tu avergonzador que en tu palabra he confiado. Responderé a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Una vez que el salmista ha recibido la respuesta de su oración, la misericordia de Dios, para ejercerla a él, se puede dar respuesta al diablo que nos avergüenza. Se puede dar respuesta al escarnecedor. Sí. La palabra Satanás en hebreo es el adversario, ¿verdad? Es un enemigo que tenemos en contra en la corte del Señor, que Él va a estar acusando al pueblo de Dios, como leímos hace unas semanas en Zacarías. Tenemos un abogado, la iglesia tiene al ángel de Jehová, tiene al Señor Jesucristo abogando por nosotros, diciendo, Jehová te reprenda, Satanás, Jehová te reprenda. El avergonzador es una persona que menosprecia la palabra de Dios. Es un burlador, un escarnecedor. Es un acusador como su padre, el diablo. ¿Tú eres un acusador o eres un dador de misericordia? Cuando alguien peca contra ti, ¿qué haces? ¿Devolverás el mal por mal? ¿Usarás ese pecado para tener sujeto también a la persona que pecó contra ti y no concederle la misericordia que te pide? ¿Qué harás tú que has recibido misericordia? Sino dar misericordia también. El perdón no tiene límites. No hay tal cosa como un cristiano que no perdona. No hay tal cosa como un cristiano que no concede otra oportunidad. Claro, si tu hermano está pecando contra ti continuamente, hay maneras de tratar ese pecado, ¿verdad? Mateo 18 nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve, tómalo aparte, llévalo y repréndelo y dile, estás pecando contra mí de esta manera. Y si no te oyere, puedes ir y traer un testigo y hablar con él de nuevo. 2 personas con la capacidad de juzgar. Y si aún no te oyere, vas con la iglesia y todos juntos podemos hablar con él. Sí. Dios no espera que estés soportando un pecador empedernido y te torture todos los días de tu vida. ¿Sí?
Dios es bueno y en su iglesia nos ha dado una llave y nosotros que somos misericordiosos, hacemos misericordia también de esta manera, exhortando al pecador empedernido a que se vuelva de sus caminos. ¿Sí? Si el pecador empedernido no quiere venir a la iglesia por causa de la vergüenza, él lleva su condena, porque no permite que la luz evalúe sus pecados. Él tiene su vergüenza. No estamos hablando de una vergüenza como la que da el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando yo escucho la palabra de Dios y veo el pecado reflejado en mi corazón, yo puedo sentir una vergüenza terrible. Yo puedo sentir y ver la culpa de mi pecado y las cosas que he hecho contra el Señor y cómo falto en conformarme a la gracia de Dios, fallo en ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Yo puedo sentir vergüenza, una vergüenza justa, una vergüenza que me lleva al arrepentimiento. Pero también hay vergüenza que es causada por el adversario, una culpa paralizadora, que es la voz del acusador. Su objetivo no es que corras a Cristo, sino que huyas de Cristo. La culpa paralizadora del avergonzador quiere que te escondas como Adán en el huerto detrás de una taparrabos de higuera. La vergüenza del acusador te dice: tú eres tan sucio que Dios ni la iglesia te va a aceptar como eres. Y vas a perderlo todo. Mejor esconde tu pecado. Mejor aléjate. La vergüenza es enemiga de la fe, amado. Tú no puedes perseverar como un cristiano donde hay vergüenza, donde hay pecado que no es traído a la cruz. Ahí hay oscuridad, donde el pecado no es confesado, confrontado, expuesto a la luz. Satanás tiene una mina de oro. La vergüenza te roba tu gozo. La vergüenza trae cargas. Pero Dios es rico en misericordia, amado. Él ya se reconcilió contigo en Cristo. Ya tenemos paz en Cristo. Tenemos la justicia de Dios en Él. Romanos 8.1. Vamos a Romanos 8.1. Romanos 8.1. Escucha esto. Romanos 8.1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, si andas conforme al Espíritu, si tienes el Espíritu de Dios morando en ti, no hay condenación para ti. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿Hambre o desnudez? Antes bien, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada te puede separar del amor de Cristo. Si no hay condenación ante el tribunal de Dios, no tienes motivo para vivir en vergüenza perpetua. La vergüenza es el sentimiento de la condenación. Y si las condenaciones son anuladas en la cruz, la vergüenza no puede habitar tu corazón. Cuando tu pecado es grave, oculto en la vida, lo mejor que puedes hacer es traerlo a la luz. Confiésalo a Dios. Y también, ve conmigo a Santiago 5. Otra arma que Dios nos da. Esto no es para hacerlo legalistamente. Necesitas entender esto también. Pero la iglesia puede escuchar tu confesión de fe. Santiago 5. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas al sacerdote. ¿Eso dice? No. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Esta es la misericordia de la que te hablo.
Un hermano maduro en la fe normalmente no te va a acusar si traes un pecado a él para confesión. Al contrario, este hermano puede escucharte, puede orar por ti para que seas sanado. Y mira, no es que tus pecados no sean perdonados cuando los confiesas al Señor, pero por algo está escrito este pasaje y tienes que entenderlo también. Hay gracia especial del Señor cuando la iglesia confiesa sus pecados unos a otros, porque hay paz, porque el hermano que conoce el Evangelio te va a dar el Evangelio de la paz. Tus pecados te son perdonados. Sí. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces yo te animo a que busques tener una rendición de cuentas por tus pecados de vez en cuando. No te digo que por todos y cada uno y que vayas y confieses todos tus pecadillos, ¿verdad? O sea, pero si hay alguna cosa que te está acusando, si has visto en ti una falta de carácter, si has visto en ti una tendencia al pecar, si hay necesidad de ser corregido, no temas el castigo. Proverbios 3 dice, no temas el castigo del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Mientras haya disciplina en tu vida, hay amor del Señor. ¿Entiendes? Si recibes disciplina de parte del Señor, Dios te trata como a hijo, porque si no serías bastardo. ¿Entiendes? Cuando hay temor al castigo, no andamos al amor. El cristiano sabe que es pecador. Ay, hermano, y no temas perder algo por causa de tu paz. Trae a la luz el pecado. Dios mismo te sanará. Si tú escondes tus pecados a perpetuidad, Dios los publicará desde las azoteas. Tienes que entenderlo. No temas a la corrección. Dios es el que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Vamos al Salmo 119 de nuevo. Versículo 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Escucha, el salmista sabe que cuando él está hablando la palabra de verdad, es por la obra de Dios. Por eso él le ora, no me quites la palabra de tu boca. Si tú hablas la palabra de Dios y confiesas a Cristo, esto es por la obra de Dios, para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? El profeta del Salmo sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y en todo conocimiento, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Este pasaje de Colosenses 3 es paralelo a uno que hay en Efesios que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Si tu corazón está lleno de ira, si estás lleno de maldad, si estás lleno de maledicencia, si estás lleno de sarcasmo, es lo que vas a contestar a tu prójimo cuando venga contra ti. No contestarás con misericordia ni con la palabra de Dios, sino vas a ser sarcástico con él. Vas a contestar y devolver el mal por mal. Vamos a Santiago 3. Santiago 3. Y medita conmigo esto que vamos a leer. Santiago 3. Santiago dice en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras
y contiendas entre ustedes no vienen de sus propias pasiones que habitan en sus cuerpos y no se sujetan a Dios. Mira lo que dice en el capítulo 3, Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde él quiere, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Qué duras palabras! ¿Qué cosas tan duras está diciendo Santiago aquí? Pero necesitas entenderlo. La lengua es como un timón que mueve todo el resto de tu cuerpo. De la abundancia del corazón habla la boca y la boca, lo que sale de la boca, contamina al hombre. Toda naturaleza de bestias, versículo 7, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago dice, si tú eres una fuente de agua dulce, no des agua amarga. Si tu corazón ha sido transformado por el Espíritu del Señor, cuida mucho lo que dices, sobre todo con las personas a quien amas, sobre todo con la iglesia de Dios, también delante de todos los hombres, en todo tiempo y en todo lugar. Que lo que salga de nuestra boca refleje lo que creemos en el corazón. Creí, por lo cual hablé, dice el salmista. El hombre que refrena su lengua es capaz de controlarse por completo. Si no gobernamos la lengua con la palabra de Dios, no hacemos la justicia de Dios y somos incongruentes. De esto se trata, ser prudente y ser sabio, de gobernarnos a nosotros mismos. Volvemos a Salmo 119, versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Qué significa andar en libertad, amado mío? ¿Qué es la libertad? La libertad en la mente moderna, en la mente del hombre moderno, significa autonomía absoluta. Significa hacer lo que se me antoje sin depender de nadie más. La mente moderna dice, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo así seguiré, nunca cambiaré. ¿Ah? ¿Alguien lo cantó más? Sin restricciones. Pero ahora, ponte en los zapatos cristianos. Esta definición es una ilusión. Esto que dice la canción no es la verdad, es una esclavitud
disfrazada. El mundo define la libertad como autonomía e independencia, pero considera esto, que el ser humano es un ser dependiente por diseño. El hombre no fue creado por sí mismo, no nos creamos nosotros a nosotros mismos, dependemos de Dios para respirar, para tener vida, para tener un propósito. Pretender ser autónomo es como una rama que pretende vivir desconectada del tronco. Su libertad es una muerte segura. Vivir sin Dios es muerte. El pecado ha corrompido la voluntad del hombre. Entonces, no eres libre realmente, tú eres esclavo de tu propio pecado, eres esclavo de tu concupiscencia. A esto lo llamamos depravación total. ¿Sí? Es una inclinación al mal. Ni siquiera en nuestra esclavitud al que el pecado nos ha sujeto, ni siquiera podemos escoger a Cristo, ni siquiera podemos escoger lo bueno. Dice Juan, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Si tú has pecado, tu naturaleza es pecaminosa y sin Cristo vas a estar inclinado al pecado. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, hay una contienda y una lucha entre tu carne y el Espíritu para que no hagas lo que quieras, como dice la palabra. El incrédulo no es libre. El incrédulo cree que elige, pero en realidad su voluntad está cautiva a sus deseos caídos. Es libre para elegir entre distintas formas de servir a sus ídolos, pero no es libre para no pecar. No es libre para elegir la gracia de Dios. No es libre, es tan libre como un prisionero que está en una celda y puede caminar en círculos. Su libertad está condicionada por su pecado. Vamos a Romanos 6:20, por favor. Romanos 6:20. Romanos 6:20 dice, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjate muy bien, el salmista dice que andará en libertad. Y Romanos dice, antes eras siervo del pecado, ahora eres siervo de Dios. Esta es la libertad cristiana. La libertad cristiana es una libertad de estar esclavizado a Dios. Cuando estás como siervo de Dios, estás libre del pecado. Y entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Nosotros no tenemos una libertad de restricciones. El cristiano tiene mucha libertad para hacer el bien. El cristiano es libre para hacer lo que se debe de hacer. Esta es la verdadera libertad. El cristiano tiene libertad para adorar a Dios como Él le manda. El cristiano tiene libertad para amar como Dios se lo pide. Tiene libertad para resistir al pecado que mora en él. Mira lo que dice 1 Corintios 7:22. Primera a los Corintios 7:22. Escucha esto. Voy a leer desde el 21. Dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor.
Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado. No te hagas esclavo de los hombres. La libertad es ser un esclavo de Cristo. La libertad es la libertad para hacer el bien. De vuelta a Salmo 119. Dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. El cristiano no puede sentir vergüenza de la palabra de Dios. El cristiano confiesa su amor por la palabra de Dios. El cristiano se puede parar delante de reyes. El cristiano se puede parar delante de políticos. Se puede parar delante de la presidenta Claudia Sheinbaum, que Dios la bendiga. Se puede parar delante de sicarios malvados. Se puede parar delante de hombres perversos. Se puede parar delante de sus autoridades. ¿Tú te paras delante de tu jefe y eres capaz de confesar a Dios? ¿Eres capaz de decirle, no me voy a ir contigo a ese tugurio al que quieres que vaya por causa del trabajo? Yo soy siervo de Dios, aunque pierda mi trabajo como consecuencia. ¿Qué tanto amas la ley de Dios? ¿Qué tanto amas tu libertad en Cristo? ¿Qué tanto no te avergüenzas de Él? Y realmente te da gozo los mandamientos de Dios. ¿Confesarás a Dios y mostrarás lo mucho que te ha hecho bien? Por último, dice el Salmo, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Mira, hace rato leíamos en Éxodo que Moisés tenía levantadas sus manos. No dice exactamente qué hacía, pero creo que no tenemos que pensarlo demasiado. Levantar sus manos era seguramente una oración al Señor, era una plegaria, y mientras había oración, había respuesta a la oración y había victoria en Él. Alzaré mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. No te canses de orar, no te canses de hacer el bien. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo te invito, para cerrar el día de hoy, ruega por la misericordia de Dios, por tu vida, y ruega que Él te haga misericordioso. Sí, que lo que tú has recibido lo puedas manifestar. Y como dice el salmista, andes en libertad. Vamos a orar. Padre bendito, dicen los salmos, grandes cosas se han dicho de ti, Jerusalén, la ciudad que Dios escogió para habitar en ella. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Cuando Jehová restaure la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risas, nuestros labios de alabanza. Entonces se dirá en la tierra, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver tu cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Restáuranos, Señor, con espíritu de mansedumbre como tú, solo tú lo puedes hacer. Grande es tu fidelidad. Nunca fallas en cumplir tu pacto. Por Cristo, sálvanos de nuestros pecados, Señor, y guía a tu iglesia a la victoria siempre, en el nombre de Jesús. Amén.